Estados Unidos se enfrenta a una crisis. Una crisis silenciosa, pero mortal. Alcanza nuestras grandes ciudades, nuestros pueblos, incluso las áreas rurales. No discrimina. Afecta a todos, jóvenes y mayores, ricos y pobres. No estamos hablando de una guerra en otro país, ni de un escándalo político. Estamos hablando del fentanilo. Durante mucho tiempo, la crisis del fentanilo fue un tema que se hablaba en voz baja. Se ocultó, se trató como un problema que solo afectaba a esa gente. Pero la realidad es que nos afecta a todos. Ha llegado el momento de dejar de mirar hacia otro lado y empezar a prestar atención. Necesitamos comprender cómo surgió esta crisis, cómo se nos fue de las manos y qué podemos hacer para detenerla. Aunque parezca mentira, el fentanilo no comenzó siendo una droga ilegal. Tiene un uso médico legítimo. Desarrollado en la década de 1960, el fentanilo fue aclamado como un avance en el tratamiento del dolor. Los médicos lo usaban principalmente como anestésico durante las cirugías. Era particularmente eficaz para pacientes con dolores intensos, como aquellos en tratamiento contra el cáncer o recuperándose de cirugías complejas. El fentanilo actúa uniéndose a los receptores opioides en el cerebro. Estos receptores controlan el dolor y las emociones. Cuando el fentanilo se une a estos receptores, bloquea las señales de dolor y libera dopamina. La dopamina es una hormona del bienestar. Crea una sensación de euforia y bienestar. En un entorno médico controlado, el fentanilo ofrecía a los pacientes un alivio muy necesario. Era visto como un medicamento milagroso, una forma de aliviar el sufrimiento y mejorar la calidad de vida. El fentanilo era un arma de doble filo, eficaz para aliviar el dolor, pero con un alto riesgo de adicción. Incluso en pequeñas dosis, podía crear adicción. Los pacientes desarrollaban tolerancia, necesitando dosis cada vez mayores. Clasificado como una sustancia controlada por la Anvisa. Alto potencial de abuso, pero aún así se podía recetar. Regulaciones muy estrictas controlaban su producción y distribución. A pesar de estas regulaciones, los problemas comenzaron a surgir. Las empresas farmacéuticas, con la vista puesta en un mercado lucrativo, comenzaron a promover agresivamente los analgésicos opioides, incluido el fentanilo, a médicos y pacientes. El mensaje era claro: el dolor era el enemigo y los opioides eran la solución. Los médicos, bajo la presión de los pacientes y los representantes, comenzaron a recetar estos poderosos analgésicos en exceso. Lo que comenzó como un tratamiento para dolores intensos, pronto se expandió para tratar afecciones más comunes, como dolor de espalda y artritis. Esta amplia disponibilidad de opioides recetados, alimentada por un marketing agresivo y prácticas de prescripción negligentes, creó la tormenta perfecta. Personas que, de otro modo, tal vez nunca hubieran estado expuestas a los opioides, terminaron desarrollando dependencia. Cuantas más personas usaban estas drogas, mayor era la demanda. Y a medida que aumentaba la demanda, también aumentaba el riesgo de abuso y desviación hacia el mercado de drogas ilícitas. Aquí es donde comienza el ascenso de los opioides sintéticos. A diferencia de la heroína, que requiere el cultivo de la amapola, los opioides sintéticos como el fentanilo se podían fabricar en laboratorios de manera económica y sencilla. Esto los hizo increíblemente lucrativos para los traficantes. Al ver la oportunidad de obtener dinero fácil, las organizaciones criminales comenzaron a mezclar fentanilo con heroína o incluso a venderlo como si fuera heroína pura. La razón era simple. El fentanilo era potente, adictivo y más barato de producir que la heroína. Era una decisión comercial letal que tendría consecuencias devastadoras. Este cambio hacia los opioides sintéticos marcó un punto de inflexión en la crisis de los opioides.
La potencia y el bajo coste del fentanilo inundaron el mercado de drogas ilegales, creando una nueva ola de adicciones y muertes por sobredosis. La crisis ya no se limitaba a los analgésicos con receta. Se había infiltrado en el mercado negro, volviéndose aún más peligrosa e impredecible. El viaje del fentanilo, de una sustancia controlada a una droga de la calle, es complejo. Involucra redes de tráfico internacional, regulaciones laxas y una demanda insaciable de opioides baratos y potentes. Uno de los personajes clave de esta historia es China. Con su vasta industria química y falta de control, China se convirtió en un gran proveedor de fentanilo y sus precursores, los productos químicos utilizados para fabricarlo. Los laboratorios chinos, a menudo operando en la sombra, comenzaron a producir fentanilo en masa y enviarlo directamente a Estados Unidos y México. Estos envíos a menudo se disfrazaban de mercancías legítimas, lo que dificultaba que las autoridades los interceptaran. Internet proporcionó un mercado conveniente para estas transacciones ilegales. Los compradores podían simplemente pedir fentanilo online y recibirlo discretamente, casi como pedir un libro en la casa del libro o un nuevo par de zapatillas en Zalando. Mientras que China desempeñaba un papel crucial en el suministro de materia prima, los cárteles mexicanos vieron en el fentanilo una oportunidad de oro. Montaron laboratorios de producción y redes de tráfico sofisticadas, aprovechando su infraestructura ya existente para transportar la droga hasta los Estados Unidos. Los cárteles mezclaban el fentanilo a la heroína, cocaína y metanfetamina, creando un cóctel mortal que aumentaba el poder de la droga. No se trataba solo de aumentar los beneficios, se trataba de crear un producto aún más adictivo, capaz de volver adictos a los usuarios aún más rápido. Los cárteles se aprovecharon de la vulnerabilidad de la frontera entre México y Estados Unidos, contrabandeando el fentanilo por tierra, mar y aire. Usaban desde compartimentos secretos en vehículos y túneles subterráneos hasta drones para transportar su cargamento letal. La potencia del fentanilo facilitó su contrabando en pequeñas cantidades. Unos pocos gramos, fácilmente ocultos en una mochila o incluso en un bolsillo, podían valer miles de dólares en las calles. Esto hizo que fuera increíblemente difícil para las autoridades detectar e interceptar los envíos. Los cárteles siempre iban un paso por delante, cambiando constantemente de tácticas y rutas para evitar ser detectados. Utilizaban canales de comunicación encriptados, reclutaban funcionarios corruptos y empleaban la violencia y la intimidación para proteger sus operaciones. Era un juego del gato y el ratón de alto riesgo, con vidas en juego. La falta de visibilidad de la cadena de suministro hacía difícil evaluar la verdadera escala del problema. Cuando las autoridades se dieron cuenta de la magnitud de la infiltración del fentanilo, este ya estaba profundamente arraigado en el mercado de drogas ilegales. La presencia del fentanilo no se limitaba a los rincones oscuros del mercado negro. También se infiltró en pastillas falsificadas, hechas para parecer medicamentos controlados, vendidos con receta médica. Estas pastillas, muchas veces mezcladas con dosis letales de fentanilo, se vendían online y en las calles. Era especialmente peligroso porque afectaba a una población más amplia, incluyendo a jóvenes. Muchos usuarios no tenían ni idea de que estaban consumiendo fentanilo, a menudo con consecuencias trágicas. Lo que parecía ser un analgésico inofensivo podía ser una dosis fatal de fentanilo. Este engaño erosionó la confianza en los medicamentos legítimos y alimentó una crisis de salud pública. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente indignante. Mientras los cárteles inundaban las calles con fentanilo, algunas empresas farmacéuticas estaban jugando su propio papel en esta tragedia. Estas empresas sabían lo adictivos que eran los opioides.
Sabían que la gente se estaba volviendo adicta. Aún así, promocionaron agresivamente estos medicamentos. ¿Por qué? Beneficios. Veían dinero en cada receta médica, en cada dolor de espalda, en cada persona que buscaba alivio. Invirtieron millones en campañas de marketing, asegurándose de que los médicos vieran los opioides como la solución a todos los problemas de dolor. Contrataron a representantes amables para persuadir a los médicos, inundándolos con muestras gratuitas e información sesgada. Financiaron investigaciones que minimizaban los riesgos de adicción y exageraban los beneficios de los opioides para el dolor crónico. Era una auténtica fiebre del oro de los opioides, y estas empresas estaban encantadas de lucrarse con ella, sin importarles las consecuencias. Crearon una cultura de sobreprescripción, donde los médicos se sentían presionados a recetar opioides, incluso cuando existían alternativas más seguras. Presionaron a políticos para relajar las regulaciones y hacer más difícil que se les considerara responsables de sus actos. ¿Y con qué resultado? Una nación adicta a los medicamentos. Millones de brasileños se volvieron dependientes de los opioides, con sus vidas destruidas por la adicción. No fue solo un fallo de la voluntad individual, fue un fallo sistémico alimentado por la avaricia corporativa. Estas empresas pusieron los beneficios por encima de las personas, y los resultados fueron devastadores. Pero la culpa no era solo de las empresas farmacéuticas. Las agencias reguladoras, encargadas de proteger la salud pública, tampoco actuaron con la urgencia que la situación requería. La Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, responsable de la aprobación de nuevos medicamentos, fue muy criticada por su participación en la crisis de los opioides. Algunos argumentaron que la FDA aprobó nuevos analgésicos opioides demasiado rápido, sin comprender totalmente los riesgos a largo plazo. Otros señalaron los estrechos vínculos entre la agencia y la industria farmacéutica, sugiriendo un conflicto de intereses que pudo haber influido en sus decisiones. La Administración de Control de Drogas, DEA, responsable de hacer cumplir las leyes sobre drogas y monitorear la distribución de medicamentos controlados, también fue objeto de escrutinio. Los críticos argumentaban que la DEA tardó en tomar medidas drásticas contra las prácticas de prescripción sospechosas y no supervisó adecuadamente el flujo de opioides recetados, lo que permitió su desviación al mercado negro. Estos fallos regulatorios, junto con las agresivas tácticas de marketing y las prácticas de prescripción negligentes, crearon la tormenta perfecta que alimentó la epidemia de opioides y allanaron el camino para el ascenso mortal del fentanilo. Era un sistema plagado de fallos, donde se priorizaban los beneficios económicos por encima de la salud pública, y las consecuencias fueron devastadoras. Hasta ahora, hemos hablado del fentanilo en términos abstractos, cifras, estadísticas y la avaricia de las empresas. Pero detrás de esos hechos fríos y duros, hay personas reales. Personas como Jessica, que pensó que estaba tomando un analgésico común. No sabía que estaba mezclado con fentanilo. Una sola pastilla. Un error fatal. Su historia es trágicamente común. Y tenemos a Miguel, un veterano luchando contra dolores crónicos. Se volvió dependiente de los opioides recetados, pero terminó recurriendo a la calle cuando se le acabó la receta. Miguel sufrió una sobredosis, solo en su apartamento. No se trata de casos aislados, sino de un fenómeno devastador que se extiende como una epidemia. Cada día, familias enteras son destrozadas por sobredosis de fentanilo. Padres entierran a sus hijos. Maridos y esposas pierden a su ser amado. Los niños crecen sin uno de sus padres, marcados por la pérdida y la añoranza. Detrás de cada estadística hay una historia de potencial desperdiciado, de sueños interrumpidos y de un dolor inconmensurable.
Comunidades enteras, de norte a sur, son devastadas por esta crisis. Los servicios de emergencia están saturados con las llamadas por sobredosis, siendo testigos de las mismas escenas desgarradoras día tras día. Los hospitales se llenan atendiendo a pacientes víctimas de sobredosis, mientras luchan por satisfacer la demanda de tratamiento para las personas con adicción. Las consecuencias de esta crisis son profundas y generales, afectando todos los aspectos de nuestra sociedad, desde la economía hasta la educación. Vamos a conocer la historia de Sarah. Madre soltera de Ohio, la vida de Sarah cambió para siempre cuando su hijo, Ethan, tuvo una sobredosis de heroína mezclada con fentanilo. Ethan era un atleta prometedor, un buen estudiante y un hijo cariñoso. Pero como muchos otros, acabó experimentando con opioides y se volvió dependiente de los analgésicos tras una lesión deportiva. Su adicción se volvió incontrolable, llevándolo por un camino peligroso que terminó en tragedia. Sarah encontró a su hijo inconsciente en casa. Intentó reanimarlo desesperadamente, pero ya era demasiado tarde. Ethan había fallecido. Tenía solo 22 años. Hoy, Sarah dedica su vida a concienciar a la gente sobre los peligros del fentanilo, compartiendo la historia de Ethan con la esperanza de evitar que otras familias pasen por el mismo dolor inimaginable. Las estadísticas sobre la crisis del fentanilo son alarmantes. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, más de 107,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2021, siendo el fentanilo la principal causa de estas muertes. Esto es más que el número de personas que murieron en accidentes de tráfico y homicidios con armas de fuego juntos. Estas cifras son impactantes, pero no cuentan toda la historia. No pueden ilustrar completamente el coste humano de esta crisis, el dolor y el sufrimiento inconmensurables infligidos a individuos, familias y comunidades. Para comprender realmente la crisis del fentanilo, tenemos que mirar más allá de las estadísticas y ver los rostros de las personas afectadas. Necesitamos escuchar sus historias, compartir su dolor y honrar su memoria luchando por un cambio. Ante esta creciente crisis, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para solucionarlo? La respuesta, por desgracia, es compleja. No existe una solución única, ninguna varita mágica para hacer que esta epidemia desaparezca. Lo que tenemos es un conjunto de respuestas fragmentadas, algunas prometedoras, otras inadecuadas, otras completamente perjudiciales. Las fuerzas de seguridad están intensificando los esfuerzos para combatir el tráfico de drogas, poniendo la mira en los cárteles e interrumpiendo las cadenas de suministro. Pero, como hemos visto, cerrar un punto de venta de droga generalmente crea un vacío, rápidamente ocupado por otro. Es como un juego del gato y el ratón con una sustancia altamente lucrativa y extremadamente peligrosa. En una nota más optimista, estamos viendo un movimiento creciente hacia la reducción de daños. Este enfoque reconoce que la adicción es un problema de salud, no un fallo moral. Se centra en minimizar las consecuencias negativas del consumo de drogas, en lugar de castigar a aquellos que están luchando. Los programas de intercambio de jeringuillas, por ejemplo, proporcionan jeringuillas limpias a usuarios de drogas inyectables, lo que ayuda a reducir la propagación del VIH y la hepatitis C. Los programas de distribución de naloxona proporcionan este medicamento que salva vidas a los equipos de emergencia e incluso a ciudadanos comunes, ya que puede revertir los efectos de una sobredosis de opioides. Estos programas están literalmente salvando vidas, dando a las personas una segunda oportunidad de recuperación. Pero seamos claros, la reducción de daños no será suficiente para resolver esta crisis. Necesitamos atacar las raíces de la adicción.
Los problemas sistémicos que hacen que las personas sean vulnerables al abuso de sustancias en primer lugar. Esto significa responsabilizar a quienes están en el poder. Necesitamos responsabilizar a las compañías farmacéuticas por su papel en la creación de esta crisis, por anteponer las ganancias a la vida de las personas. Necesitamos exigir regulaciones más estrictas, castigos más severos para las prácticas comerciales engañosas e inversiones en programas de tratamiento de la adicción. Y por encima de todo, necesitamos cambiar la forma en que hablamos sobre la adicción. Necesitamos abandonar los juicios y el estigma y avanzar hacia la empatía y la comprensión. La adicción puede afectar a cualquiera. No discrimina por edad, origen étnico o clase social. Es hora de tratarla como una crisis de salud y no como un fallo moral. Necesitamos invertir en programas de tratamiento, hacerlos más accesibles y económicamente viables. Necesitamos apoyar a las personas en recuperación, brindarles los recursos y el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas. Este no es solo un problema para esas personas, es un problema que nos afecta a todos. Ya hemos tratado varios aspectos de este problema. Hemos hablado de los orígenes del fentanilo, su potencia letal y cómo se propaga por nuestras calles. Hemos visto el impacto devastador en las personas, las familias y comunidades enteras. Hemos abordado el papel de las empresas farmacéuticas y las deficiencias de nuestro sistema sanitario. Esta crisis lleva años agravándose, y cada año perdemos más de 100,000 vidas. 100,000 vidas. Es demasiado. Es fácil sentirse impotente ante esta situación, pero no podemos permitirnos el lujo de permanecer impasibles. Cada número representa una historia interrumpida, un futuro truncado. Ignorar esta crisis no la hará desaparecer. Cuanto más esperamos, mayor es el precio que pagamos, y ese precio, por desgracia, se mide en vidas humanas. Y ahora, ¿hacia dónde vamos desde aquí? ¿Qué podemos hacer como individuos para contener esta crisis? Primero, necesitamos reconocer el problema. Esto nos afecta a todos. Informémonos sobre el fentanilo y las señales de una sobredosis. Exijamos más de nuestros líderes y responsabilicemos a las empresas farmacéuticas. Desafiemos el estigma, ofrezcamos apoyo. La situación no es desesperada. Podemos afrontar este problema juntos. Escojamos el camino de la compasión y la esperanza. Es hora de actuar.